Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado estos días? Pero bueno, este video es para presentarle un nuevo fanfic, y el creador que me dejó permiso para subirlo es Delbot, y su fanfic se llama Bleach. Camino de los 5 Reyes. Y bueno, para terminar, suscríbanse y denle a la campana, comenten y denle like al video. Tanto como Bleach y este fanfic no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos autores. Bleach. Path of the Five Kings, capítulo 121. Los medios para gobernar, un fanfic de Bleach. Había pasado algún tiempo cuando Ichigo y Keigo se encontraron con sus amigos en un bar dentro de la ciudad negra que incluía a Chad, Tatsuki, Misurio y Uryu junto con otros conocidos, como Cliff, Bambatia, Lil Toto y Kandance, en un bar local contando sus propias experiencias y peleas en la batalla final de la guerra Oyou. Con el Shinigami, él mismo uniéndose a la emoción de la conversación, y se divirtió más de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Entonces, ¿tú y el resto de los agentes desarrollaron una segunda etapa de su maestría? Cuestionó Ichigo, y Chad asintió en confirmación. Lo hicimos para prepararnos mejor para los Espada y su segundo lanzamiento, y con un poco de ayuda extra de los 15 logramos derrotarlos, anunció Sado, y Keigo luego envolvió uno de sus brazos alrededor de los hombros de Ichigo. Claro que sí. Quiero decir, deberías haberme visto pateando traseros cuando luché contra mis propios Espada, no sabían que los golpeaba. Se jactó la morena. Ichigo sonrió mientras miraba a Cliff a su lado. ¿Y usaste algún clavo especial para convertirte en una especie de figura divina o algo así? El hombre de cabello oscuro se frotó la nuca. No sé si lo llamaría divino, ya que apenas fue suficiente para derrotar a tía Arribel. A duras penas. Gritó Bambieta Bastervine con incredulidad. Más bien la estoy enviando corriendo con el rabo entre las piernas y obligándola a asumir más, dijo vacilante, y comenzó a elegir sus palabras con cuidado. Medidas desesperadas. ¿En serio? Convino Candice. Si los Sternritters hubiéramos tenido ese poder mucho antes y se lo hubiéramos dado a todos los demás, los Espada no nos habrían dado tantos problemas como ellos. Lil Toto miró a su amiga con escepticismo. Dudo que la forma divina de cada Kinky les permita derrotar a todos los Espada con los que se topen, comentó. Después de todo, esa forma permite a un Kinky trascender su forma física para obtener un poder mucho mayor. Aún están limitados en la cantidad de poder espiritual que su alma puede producir, y por lo tanto, el poder de la forma divina varía de Kinky a Kinky. Ichigo se animó ante lo que dijo la mujer bajita y la miró. Entonces, ¿me estás diciendo que eso no hace que una persona sea trascendente? Preguntó, y Lilotod le dio al hombre una mirada en blanco. ¿Te refieres a alguien como tú y Watch? No, a menos que tengan el potencial para ello, que incluso en ese caso sería 1 en 1.000.000.000, respondió ella con calma. Ichigo permaneció en silencio por un momento y luego habló una vez más. ¿Pero crees que sería suficiente para hacer a Bhazzard lo suficientemente fuerte como para heredar el poder del Rey de las Almas? Lampard enarcó las cejas y se sostuvo la barbilla pensativa antes de responder. Técnicamente hablando, debería ser así, ya que los Kinky no se limitarían a una forma física y, por lo tanto, deberían poder construir un cuerpo de Resi lo suficientemente poderoso como para contener el poder de Ryo, siempre que suceda gradualmente y no de una sola vez. Luego miró a Ichigo. ¿Todavía estás amargada porque está a punto de convertirse en rey? Ichigo entonces gira la cabeza y deja escapar un suspiro. Digamos que, bueno, dada la reputación que escuché sobre los nobles y que Bhazzard estaba entre ellos. ¿Te preocupas demasiado, Ichigo?, dijo Uryu. Puede que Bhazzard sea grosero y colérico, pero es una persona bastante honorable y no comparte todas las opiniones del resto de los nobles. Así que, incluso cuando se convierta en rey, no va a cambiar gran cosa. Lil Toto miró al hombre de cabello negro y a un Ichigo todavía preocupado. No diría que es la persona más excelente, pero Ishida tiene razón. Bhazzard es bastante tolerable en comparación con otros nobles y, además, ya tiene experiencia en liderazgo. Asintió Tatsuki. Y si sigue esa mierda de noble Kinky por cualquier razón estúpida, será otra guerra masiva sobre nuestras cabezas, y eso es lo último que alguien necesita ahora mismo. Ichigo miró a sus amigos y sonrió. Sí, estuvo de acuerdo. Supongo que me preocupé por ese tipo Joseph por nada. Mientras tanto, en el laboratorio de investigación y división. ¿Qué quieres decir con que el clavo no está listo?
Rugió Joseph con furia feroz hacia BG9, quien ni siquiera se molestó en girar la cabeza mientras miraba por encima de su computadora holográfica. Es como dije, regente, dijo el científico, mirándolo con calma, imperturbable. El clavo divino no está listo debido a la falta de recursos. Entonces Joseph mostró los dientes con furia. Pero dijiste que tendrías listo el quinto para el final de la semana. BG9 inclinó la cabeza hacia un lado. Luego miró hacia su laboratorio en ruinas. Si un Esabda en su segunda etapa no hubiera decidido volar todo por los aires. El regente entonces comenzó a sacudir las manos mientras miraba hacia otro lado, avergonzado. ¿No podrías simplemente ponerlo en una caja fuerte más segura o algo así? El robot Sternritter resopló. Oh, sí, habría podido ponerlo en una caja fuerte lo suficientemente fuerte como para soportar la fuerza de algo que puede arrasar países enteros varias veces, correctamente, dijo, medio sarcástico, medio serio, y luego miró al regente. Pero también habría necesitado tener la previsión de que todos los arrancar invadirían la ciudad y casi la arrasarían por completo. Luego volvió a mirar su computadora holográfica. De cualquier manera, probablemente tomará al menos 6 meses, si no más, hacer otro clavo. El pelirrojo se frotó las sienes y dijo, ¿qué tal si simplemente utilizas tu escritura para crear los recursos necesarios? El caballero puede transformar cualquier resi que me rodee en un dispositivo o arma de metal, pero no el alma en sí, regente, explicó el científico, pero eso no hizo nada para calmar la ira de Joseph. Entonces, ¿cómo se supone que voy a convertir a mi hijo en el rey de las almas sin el clavo? Preguntó enojado. Ya les he prometido al resto de los jefes nobles que mi hijo heredará el poder del rey o antes de que termine la semana, y si no cumplo con eso, arruinaré mi posición ante ellos. BG9 entonces dejó escapar un suspiro indiferente. Bueno, tal vez no deberías haber hecho esa declaración hasta que estuvieras seguro de que ya tenías el clavo. Incapaz de pensar en una reaparición, Joseph comenzó a abandonar lentamente el laboratorio. Algún tiempo después, el jefe de la familia negra caminó por el distrito superior, que alguna vez fue considerado como la zona más prístina dentro de Silver City, debido a que era el hogar de la élite de la sociedad de almas, como políticos de renombre, los Sternritter y, lo más importante, las familias de la nobleza de Kinky. Sin embargo, la batalla pasada convirtió dicho establecimiento en poco más que un montón de escombros, que parecía haber sido incendiado por un infierno y destrozado por un terremoto. La mansión principal de su familia, que había permanecido en pie durante generaciones, quedó completamente destruida por completo, junto con la calle que la rodeaba y las otras casas que estaban detrás y delante del edificio. Sin embargo, Joseph no prestó atención a la casa en ruinas mientras caminaba hacia el lado izquierdo de la mansión aún intacta y, al poner los pies en el piso de madera, golpeó el piso con su bastón negro. Esto provocó que apareciera un símbolo de halo amarillo brillante. Esto luego hizo que el piso se abriera y revelara una escalera oculta. Luego Joseph bajó las escaleras hasta llegar a una habitación poco iluminada, llena de innumerables pantallas de monitores, computadoras, escritorios, una sola silla de cuero y, en el centro de la habitación, un proyector de hologramas, que el hombre miró con renuencia. Pero perseveró a pesar de sus dudas y activó el proyector. Cuando apareció la imagen, mostraba a un hombre alto y maduro con un largo cabello blanco que le llegaba hasta los hombros. Vestía una armadura oriental verde con grabados dorados y una capa negra con un interior rojo. Mientras que en su rostro había una larga cicatriz en la parte superior izquierda de su ceja, mientras que sus ojos morados estaban llenos de desesperación y cansancio. Porque él es Ganyu, jefe del noble clan Shinigma y Ridoji, también conocidos como los Oscuros. Regente Joseph Black, espero que tenga buenas noticias sobre el sucesor del rey. Joseph hizo una mueca antes de responder. No exactamente, resulta que no pasarán hasta 6 meses hasta que el sucesor esté listo para heredar el poder de Rerio, así que tienes que aguantar. Apenas podemos llegar a la próxima semana, regente, interrumpió Ganyu sin rodeos. Cada día nuestros enemigos se vuelven más numerosos y más poderosos, y pronto estaremos demasiado exhaustos y abrumados para detenerlos. El jefe de la familia negra dejó escapar un suspiro de frustración y colocó su mano derecha sobre su frente antes de recuperar la compostura. ¿Estás seguro de que no hay nada más que puedas hacer? Ganryu negó con la cabeza. Lo hemos intentado todo, regente, y con lo débil que se ha vuelto el sello, no pasará mucho tiempo antes de que se rompa por completo y cuando eso suceda, el mundo entero estará condenado.
Joseon luego permaneció en silencio por un largo tiempo mientras intentaba formular un plan en su cabeza y mientras pasaba por alto sus pensamientos recordó cómo Ichigo fue revivido por Watch usando parte de su poder, y luego se le ocurrió una idea. No te preocupes, Ganryu, antes de que acabe la semana habrá un sucesor, prometió Joseph mientras sus ojos brillaban con determinación. No importa el coste. Bleach. Path of the Five Kings capítulo 122. La oscuridad del viento, un fanfic de Bleach. En el bar de Black City, Ichigo estaba a punto de tomar otro sorbo de su bebida cuando sintió que su teléfono vibraba y al mirar el nombre en la pantalla, se sorprendió al descubrir que era Killge. ¿Sí? Respondió Ichigo. Kurosaki, comenzó Killge. Sé que todavía te estás recuperando, pero es una emergencia. Justo ahora se informó que más de una docena de Arrancar habían sido vistos acosando a una de las ciudades protegidas, y la Orden Sternritter tiene muy pocos hombres para lidiar con ellos, explicó mientras Ichigo escuchaba con seriedad. Si estás dispuesto a deshacerte de ellos por nosotros, te enviaré las coordenadas de donde han sido vistos. Y tal como dijo Killge, se abrió una página, revelando la ubicación exacta de los Arrancar antes de que terminara la llamada. ¿Pasa algo, Ichigo? Keigo levantó la vista preocupado. Recibí una llamada de Killge para ayudarlo a lidiar con algunos Arrancar. Luego se rascó la cabeza. Parece extraño que pensara que yo era el único que podía lidiar con eso. Uryu tarareó ante la petición. Es bastante extraño, porque si bien es cierto que las fuerzas del Santo Reino están disminuidas y al límite, no debería ser hasta el punto de que no se puedan enviar un par de agentes de campo o aprendices de caballeros para manejar el asunto, luego cruzó las manos. Aún así, él no quiere correr ningún riesgo. Ichigo se encogió de hombros. Bueno, sea cual sea el motivo, estaré allí para ayudar. Espera, gritó Uryu, e Ichigo se giró para mirarlo. Antes de que te vayas, hay algo que tendrás que controlar, ya que tu cuerpo no se ha recuperado del todo, dijo. Luego sacó lo que parecía una pulsera de plata. Este es un dispositivo de restricción que reduce el poder espiritual del usuario en un 80%. Antes de la Gran Guerra de Oyou, para evitar que Kinki, excepcionalmente poderoso, causara daños innecesarios al mundo de los vivos, miró severamente a Ichigo. Aunque en tu caso, actúa como un medio para protegerte. Ichigo resopló mientras tomaba el soporte y lo colocaba en su muñeca derecha. Así que es como si un Gentei Renel Shingmai usara mi mundo, luego resopló con desconcierto. Bueno, al menos no me preocupo por estresarme demasiado. El príncipe blanco frunció el ceño ante el comentario. No me descuidaría, Kurosaki. Incluso con esa moderación, tu poder todavía está muy por encima del nivel de la mayoría de los Sternritter y puedo sentir que tu cuerpo apenas puede contenerlo. Luego dejó escapar un profundo suspiro mientras sujetaba el brazalete en la muñeca derecha de Ichigo. Así que, por favor, trata de no esforzarte demasiado, ¿de acuerdo? Ichigo miró a Uiru y asintió mientras que Igo le daba un golpecito en el hombro. Y yo iré con él para asegurarme de que no lo haga. Sonrió, y el Shingmai, en respuesta, solo sonrió con sorna antes de sacudir la cabeza con desdén. Está bien, vámonos ya. Tiempo después, los dos usaron la Puerta del Sol para teletransportarse a la ciudad protegida donde los acosaban los Arrancar. Sin embargo, al llegar a las coordenadas, que resultaron ser el centro de una ciudad abandonada, no sintieron ninguna presión espiritual por parte de los supuestos invasores. Es extraño que no sienta ningún Arrancar cerca, Ichigo luego miró hacia Asano. ¿Y tú? Keigo luego cerró los ojos por varios momentos y se concentró, antes de suspirar y sacudir la cabeza. Nada, respondió. Por lo tanto, es probable que sean muy buenos ocultando su presión espiritual o que hayan sentido nuestra llegada y se hayan ido cuando tuvieron la oportunidad. Luego miró las ruinas. Aún así, también podrían tener una base por aquí. Ichigo miró a su alrededor y tarareó en señal de reconocimiento. Entonces, dividámonos para cubrir más terreno. Keigo asintió y ambos se separaron. La vanguardia entró en uno de los edificios de oficinas y el Shingmai llegó a la plaza central. Pero cuando este último miró a su alrededor, de repente sintió que algo andaba mal. Entonces, antes de que Ichigo se diera cuenta, una cruz de Kinki apareció debajo de él, desatando un destello de luz cegador y justo cuando Keigo sintió que algo andaba mal, corrió hacia donde sintió por última vez a Ichigo. Se fue sin dejar rastro. Mientras tanto, en un lugar desconocido.
Después de que la luz se desvaneció de sus ojos, Kurosaki se encontró en un lugar de oscuridad solo iluminado por pequeñas antorchas azules entre varias columnas de pilares que aparentemente estaban interminables dentro de una cámara oscura y al ajustar sus ojos a la oscuridad, notó cientos de cadenas colgando de un techo envuelto, aparentemente manchado con sangre seca. Un lugar bastante morboso, ¿eh? Gritó una voz masculina familiar, y cuando Ichigo giró la cabeza, vio que Batsue vestía una versión negra de su uniforme habitual de Kinki. Al crear la división penitenciaria de Ciudad Plata, donde los civiles o quinces cometían crímenes, la dividieron en 3 niveles, explicó mientras caminaba alrededor de Ichigo, quien lo miró confundido pero no dijo nada. El primer nivel, el Sheol, estaba destinado a quienes cometían delitos menores, como robos, transacciones ilegales, piratería y otras cosas que podían perdonarse, dijo Batsue con una mirada furiosa a lo lejos. Luego, aquellos considerados traidores, asesinos en masa y usurpadores eran enviados a la Gehenna en el segundo nivel, donde sus cuerpos y almas eran destruidos para siempre en el infierno índigo. Entonces Ichigo se preparó para adoptar una postura y Batsue lo miró directamente. Y el lugar en el que nos encontramos ahora es el tercer nivel, el Tártaro. El cual es para aquellos cuyos corazones y, por lo tanto, sus almas y cuerpos nunca podrían ser destruidos, sino que, en cambio, serían encarcelados y torturados para siempre. El Sternritter cerró los ojos por un momento y miró hacia otro lado. Y, lo más importante, es el único nivel que está casi completamente separado del resto de la sociedad de almas. Ichigo entonces miró fijamente a Batsard y sacó sus 2 Zanpakuto. Batsard, ¿a qué diablos te refieres? Preguntó Ichigo solo para bloquear de inmediato una espada de fuego ardiente de la mano derecha del Sternritter. ¿Qué carajo? El Sternritter del calor entrecerró los ojos. ¿No es obvio? Dijo antes de levantar el otro brazo y disparar un dedo mechero, uno de sus manos, obligando a Ichigo a usar un paso rápido para esquivarlo y luego otro para mantener la distancia. Estoy tratando de golpearte el trasero para poder tomarte prisionero, y en el estado en el que estás ahora, estoy más que preparado para el trabajo. Kurosaki luego frunce el ceño a Batsue con desconcierto y enojo. ¿Es esto algún tipo de rencor que tienes contra mi alternativo o algo así? TSH, se burló Batsard. ¿De verdad crees que sería tan mezquino como para pelear contigo por algo así? Sacudió la cabeza abatido. No, todo esto se trata de asegurar el futuro de la sociedad de almas. Luego formó 4 dedos de fuego en ambas manos y luego se abalanzó sobre el adolescente con 2 espadas de fuego. Ichigo luego usó su contundente vena y su dominio de la espada marcial para bloquear los ardientes golpes de Batsue. Pero te convertirás en el rey de las almas y asegurarás la sociedad de almas de todos modos. Respondió mientras detenía una espada de fuego con su Zanpakutou más grande. ¿Por qué necesitarías a alguien como yo para eso? Batsard luego permaneció en silencio, apartó la mirada de Ichigo y utilizó el paso volador para cubrir cierta distancia. No se suponía que fuera así, Kurosaki, explicó el hombre en voz baja. El plan, por más descabellada que fuera, funcionó más o menos a favor de mi padre, y debería haber terminado contigo regresando a tu mundo y yo ascendiendo al trono como el rey de todas las almas. Luego se frotó la frente con la mano izquierda con una expresión preocupada, casi temblorosa. Pero, por supuesto, mi querido anciano tuvo que pasar por alto algunos detalles importantes. Batsue entonces extendió una gema de debajo de su capa, agarró una gema negra, antes de aplastarla en su palma y de ella un aura de presión espiritual negra lo inundó, la fusionó con la suya, antes de que una erupción masiva de llamas estallara de su cuerpo. Que irradiaba con tal intensidad y calor que los fuegos de este pasaron de naranja y amarillo a blanco y azul. Mientras que el Starknight en llamas formó espadas gemelas en llamas de ambas manos. E inevitablemente, hay que tomar medidas extremas. Mientras tanto, dentro de la sala de video de la mansión oculta de The Black, Joseph vio una pantalla de su hijo Batsard enfrentándose a Ichigo y desde detrás de su silla Berenice se acercó a él. ¿Estás absolutamente seguro de que es capaz de derrotar a Ichigo sin matarlo? Pregunta Sternritter. ¿Sabías que derrotó al propio Barragán? Joseph dejó que nuestra fuerza suspirara. Ichigo solo posee una fracción de la fuerza que alguna vez tuvo y, si bien puede ser impresionante en comparación con la mayoría de los caballeros estelares, el poder que le he dado a mi hijo debería ser más que suficiente para dominarlo. ¿Y el otro chico que derrotó al octavo espada roca? Preguntó el caballero una vez más y Joseph resopló con desdén. Si crees que necesito preocuparme por un desconocido solo porque derrotó a una espada de clase baja, entonces estás siendo paranoico.
Luego echó un vistazo de reojo a la escena en la que aparecía Asano. Especialmente porque ya envió un exterminador para eliminar semejante plaga. Más tarde en las tierras muertas, Keigo esquivó otra ola de sonido que arrancó y desintegró toda la calle frente a él y detrás de él, mientras seguía sin poder localizar a su atacante. Mientras que un hombre encapuchado con el rostro envuelto en sombras sonreía sádicamente mientras jugaba con su presa antes de tocar otro tono en su violín. Es inútil, humano, se jactó en sus pensamientos. Con mi escritura interrumpiendo la frecuencia de mi presión espiritual, eres incapaz de sentir mi ubicación y al moverte constantemente de un lugar a otro no puedes seguir la trayectoria de mis ataques. Y ahora, el golpe final, se dijo el hombre mientras comenzaba a acumular fuerza en su violín y a tensar sus músculos. Tema musical de elección. Volante, James Riordan Norman. Simpatía de la tempestad. Gritó mientras tocaba un tono mucho más fuerte y áspero que cualquier otro y de sus cuerdas salió una onda expansiva gigantesca que se dirigió directamente hacia Keigo. El ataque fue lo suficientemente amplio como para consumir todo el distrito y lo suficientemente poderoso como para reducir todo a su paso a polvo. Sin embargo, justo cuando la onda expansiva estaba a punto de hacer contacto con el Fullbringer, Asano juntó sus manos y un campo transparente de presión espiritual se desató desde su cuerpo que anuló por completo la onda expansiva, para gran incredulidad del hombre encapuchado. Fue muy difícil, dijo Keigo desde detrás de la espalda de su atacante, quien se dio la vuelta para mirarlo desconcertado. Fue difícil saber tu ubicación, pero después de romper la regla del sonido a mi alrededor, finalmente pude hacerlo sin problemas. Luego miró fijamente al Kinky. Aunque debo admitir que no esperaba que uno de los antiguos guardias de Iwabs viniera por mí, Uberts. El hombre encapuchado miró al adolescente en silencio, y luego una sonrisa cruel se dibujó en su boca, antes de quitarse la capucha, dejando al descubierto su rostro femenino y su cabello negro de longitud media. En realidad estoy bastante sorprendido de que un mestizo como tú haya sido capaz de reconocerme y mucho menos saber mi nombre y mi antigua posición social, complementó a Keigo de manera condescendiente. Sin embargo, el Vanguard casi sonrió. No necesitas ser un experto en la historia de Kinky para reconocer la habilidad del infame Hubert Leinarts. Quien también tiene muchos otros nombres. El sereno de la matanza, el maestro de la destrucción y, por supuesto, el bien conocido. Sus ojos se entrecerraron mientras su voz se profundizaba. Caballero de las estrellas deshonrado que estúpidamente llevó a sus propios hombres a la muerte. Hubert frunció el ceño ante el último comentario, pero rápidamente recuperó la compostura y le sonrió maliciosamente a Asano. Es de esperar que los hombres mueran en la guerra cuando se enfrentan a un enemigo y si eso es una desgracia, entonces eso puede aplicarse a cualquier Sternritter que lidere a sus hombres en la batalla, refutó fríamente, pero Keigo simplemente se encogió de hombros. Depende de si dichos hombres murieron por una causa noble o fueron tomados por sorpresa, luego miró con enojo al ex Sternritter. Sin embargo, usted no tiene esa excusa. Al darse cuenta de que intentar convencer a su oponente no estaba funcionando, Hubert saltó desde el techo del edificio, levantó su violín y puso su arco sobre las cuerdas. Entonces podrás unirte personalmente a ellos cuando esparza tu cuerpo en polvo. El hombre luego tocó una sola nota en su instrumento y Keigo fue rodeado instantáneamente por 4 ondas sonoras blancas visibles que lo atraparon en una caja cúbica. Bajo aplastante. Anunció y tocó otra nota mucho más baja en su violín, lo que provocó que el cachorro implosionara en una onda sonora tan fuerte que se podía oír y sentir a decenas de kilómetros de distancia y lo suficientemente potente como para hacer añicos toda la parte superior del edificio. Sin embargo, justo cuando Hubert estaba a punto de celebrar su victoria, escuchó un crujido detrás de él y de ahí salió Keigo con su traje completo de Fullbring, para su gran disgusto. Escuché que tu Schrift fue quitado de Iwachi, por lo tanto, no deberías ser más poderoso que un aprendiz de caballero, así que ¿qué pasa? Preguntó el adolescente. Hubert resopló desafiante. Como si fuera tan tonto como para revelar la fuente de mi propio poder. Luego preparó su boilen una vez más. Digamos que la fuerza que ejerzo está reservada para aquellos que son verdaderamente dignos de la causa de Kinky. Algo que un simple humano como tú nunca podrá entender. El poder de Hubert comienza a aumentar a medida que una presión espiritual negra comienza a consumirlo y fusionarse con el suyo, lo que hace que su poder se dispare para gran sorpresa de Keigo. Pero de todas formas te mostraré tal poder justo antes de extinguir tu insignificante vida. Preparó entonces su violín sobre su hombro. Orquesta de la Tormenta. Banda sonora de elección. The Storm, un remix de Vivaldi, Electrostaste.
El hombre comenzó a tocar su violín, pero en lugar de una sola nota, en realidad se escuchaba una canción completa en todo el campo de batalla, que sonaba rápida y suave, pero tenía un tono oscuro y áspero. Luego, cuando comenzó a tocar su música, las ondas sonoras que surgían de ella se hicieron visibles y se arremolinaron alrededor del Kinky en un trance elegante que casi hizo que Keigo memorizara. Sin embargo, cuando Hubert aumentó el ritmo, las ondas de sonido de repente golpearon a Asano, quien se sorprendió por su gran velocidad, y cuando usó la luz del portador para evadirlas, se sorprendió aún más al sentir el gran poder de los ataques. Que podrían derribar a un director u otro caballero estelar de un solo golpe. Luego, cuando volvió a mirar a Hubert, vio que el traidor Kinky estaba rodeado de cientos de ondas de sonido visibles que giraban a su alrededor como un ciclón, y es desde aquí que Keigo se da cuenta de que la pelea sería mucho más difícil de lo que pensaba. Bleach. Path of the Five Kings capítulo 123. El ascenso del poder, la caída del orgullo, un fanfic de Bleach. Banda sonora de elección. Oyoe 2022 tipo B. En los pasillos de Tataturas, Batsube e Ichigo siguen luchando en un furioso enfrentamiento. Sus golpes o bien destrozan los pilares que los rodean, creando cráteres y grietas en el suelo debajo de ellos, o bien los derriten y forman charcos de lava fundida sobre ellos. Sin embargo, a pesar de la devastación que se produjo, la pelea se detuvo. Ichigo se defendió principalmente con su espada contundente y dos Zanpakuto y Batsube, tratando desesperadamente de abrumar a Ichigo con sus llamas azules recién formadas, sin éxito, hasta el punto de agotamiento. Bhattacharya, por favor, retírate. Ichigo intentó razonar con Kinky. Cualquier objetivo que tengas con mi poder o con tu condición de rey de las almas se puede discutir sin luchar entre nosotros. Porque si sigues alargando esto, luego agarró con fuerza sus dos Zanpakuto. No podré contenerme más contra ti. Batsube entonces hizo un gesto de tensión y sonrió cansado. Espera, entonces en realidad tienes miedo de matarme. Se burló. No sabía que tenías un corazón tan tierno. Ichigo entonces frunce el ceño. Y lo mismo se puede decir de ti. Sternritter entonces entrecerró los ojos confundido por el comentario. Cuando crucé espadas con tus llamas, pude darme cuenta de que no quieres pelear conmigo ni tomar mi poder para ti, sino que es otra persona, probablemente tu padre te está obligando a hacer esto. Bhattacharya entonces gruñó. ¿Qué diablos sabes? Luego formó dos dedos llenos de llamas en ambas manos. No sabes lo que es tener el honor de una familia entera sobre tus hombros. Luego lanzó los dos torrentes de fuego arremolinados hacia Ichigo, quien cargó su espada más grande con su poder espiritual y desató un gesto Wattensou tácito en ráfagas dobles de llamas retorcidas. Anulándolos en una gran explosión que dejó un enorme cráter ardiente en el suelo entre los dos combatientes. Puede que no sepa nada sobre el honor familiar en ese sentido, admitió Ichigo. Pero sé lo que es estar orgulloso del deber propio y tener la determinación de llevarlo a cabo. Miró directamente a los ojos de Bhattacharya. Y tú no tienes orgullo ni determinación en ninguna de tus acciones, solo miedo y arrepentimiento. Batsube entonces mostró los dientes con frustración y comenzó a agitar los puños. No me hagas repetir lo que dije, su presión espiritual comenzó a aumentar una vez más. ¿Sabes? Nada. Banda sonora favorita. Away from Final Fantasy XVI. Gritó mientras más llamas salían de su cuerpo y ardían varias veces más brillantes. Hasta el punto de que pasaron de ser una llamarada azul a una de plasma violeta, lo que aumentó la temperatura alrededor del Kinky a más de 39.000 grados. Lo cual era lo suficientemente caliente como para no solo derretir el piso y los pilares, sino también las cadenas que colgaban de arriba. Pero incluso entonces Bhattacharya no había terminado con su nueva transformación, ya que el plasma violeta se fusionó con su corto cabello rosado y formó un Mahu llameante, junto con grandes alas torcidas que se extendían desde su espalda, garras que envolvían sus manos y garras a lo largo de sus pies. Para Ichigo, no había sentido el fuego arder tan fuerte desde que presenció los de Ryujin Haka e incluso ahora sabe que si no hubiera tenido su arma contundente Bene activada ahora, todo su cuerpo habría sido asado vivo solo por estar cerca de Batsube en este punto. Pero lo peor de todo es que también podía sentir que el poder espiritual del hombre se estaba volviendo cada vez más inestable en esa forma suya y si esta pelea no termina pronto, uno de ellos no va a salir de aquí con vida.
Entonces, sin nuestra advertencia, el demoníaco Sternritter con alas de fuego se lanzó hacia Ichigo a una velocidad horrible mientras cortaba con sus garras de fuego las dos Zanpakuto de Ichigo y, para sorpresa de este último, vio que las llamas comenzaban a atravesar el metal de las espadas incluso cuando estaban reforzadas con su Roma Vena. En su desesperación, Ichigo canalizó todo su poder en su espada más grande y gritó un gesto Watensou con toda su potencia que empujó a Bhazzard hacia atrás. Sin embargo, Kinki, fortalecido, desvió rápidamente la enorme ola de energía a un lado y utilizó un paso volador para atacar al Shingmai que estaba detrás con un golpe de sus garras en llamas, lo que obligó a este último a darse la vuelta rápidamente para bloquearlo. Solo para que el luchador adolescente descubriera que el golpe tuvo la fuerza suficiente para empujarlo hacia atrás una docena de pies a través del suelo y antes de que pudiera lanzar su ataque Bhazzard directamente sobre él, respiró profundamente y rugió una tremenda erupción de llamas violentas de su boca que golpeó a Ichigo de lleno y desató una explosión tan poderosa que iluminó toda la prisión y la sorprendió hasta su núcleo. Banda sonora seleccionada. Mattia Turso, Floris Folium. Mientras tanto, durante la pelea de Keigo con Hubert, el primero estaba ocupado esquivando las devastadoras ondas sonoras visibles del hombre, lo que provocó que la mayor parte del distrito quedara arrasado. Incluso cuando The Vanguard intentó defenderse rompiendo la regla del sonido, el ex Sternritter inmediatamente contraatacó lanzando otra onda expansiva que restableció esa regla y aún más problemático fue el hecho de que cuanto más jugaba Hubert, más poderosos se volvían sus ataques y más difíciles de esquivar. Ahora ves la inutilidad de desafiarme, humano. Hubert se burló mientras seguía tocando su violín y enviando más ondas de sonido para atacar a Keigo, quien continuó esquivándolas. Con el poder de mi Schrift, estás completamente indefenso ante mí y pronto ni siquiera podrás evadirme. Keigo sonrió burlonamente. ¿Quieres apostar? Bromeó y luego usó todo su cerebro para romper la regla del espacio y el tiempo y aparecer justo al lado derecho de Hubert. Pero tan pronto como el Vanguard apuntó con su puño a su enemigo, fue bloqueado por una barrera de sonido que absorbió la fuerza cinética de su golpe y la redirigió directamente hacia el adolescente, quien salió volando del tejado y se estrelló con fuerza contra la calle. Hubert sonrió. Lo admito, humano, no esperaba que tu Fullbring pudiera teletransportarte a tal distancia. Pero eres un tonto si pensaste que podrías derrotarme tan fácilmente. Luego hizo un gesto con la mano y reveló los patrones de notas simbólicas de las ondas de sonido que lo rodeaban. Después de todo, el paisaje sonoro me permite manipular el sonido en cualquier forma que desee o, en este caso, una forma unida de ofensiva y defensa. Luego sonrió amenazadoramente mientras Keigo luchaba por levantarse del suelo debido a que sus brazos y cara estaban gravemente magullados. Lo cual está más allá de lo que tu humilde Fullbring podría hacer. Keigo miró a Hubert y dejó escapar un suspiro cansado. Bueno, por mucho que odie admitirlo, tienes razón, asintió mientras levantaba las manos. Mi rienda del caos es un Fullbring construido principalmente para atacar a las personas, rompiendo literalmente las leyes de la física sobre ellas o alrededor de ellas. Pero con esa habilidad, simplemente hacer eso no va a ser suficiente. Luego centró su mirada en Kinki y su poder espiritual comenzó a aumentar. Lo que solo significa que tengo que ser un poco más creativo. Entonces, el vanguardista presionó sus manos mientras las corrientes de aire se arremolinaban alrededor de sus manos y cuando las estiró, todas se condensaron juntas en un bastón transparente que luego agarró y giró. Sin embargo, Hubert no queda impresionado. ¿Crees que tu mero bastón puede derrotarme cuando tu Fullbring no pudo? Gritó mientras tocaba rápidamente varias notas y comenzó a cargar una onda de sonido más grande y poderosa hacia Keigo. Tu desesperación ya debe haberte empujado al borde de la ilusión. Se rió mientras lanzaba la onda de sonido cargada y se abalanzaba sobre su enemigo. Banda sonora de elección. Tema de batalla del jefe Colgera. Pero su risa se convirtió en un silencio atónito cuando Asano blandió su bastón y desató una enorme ráfaga de viento que chocó con las ondas de sonido y procedió a empujarlas hacia Hubert, quien quedó tan atónito por el acto que apenas pudo reaccionar cuando el ataque reflejado atravesó su barrera de sonido y lo envió volando desde el techo del edificio. Un segundo después apareció detrás de Keigo, con su brazo derecho cojeando y goteando sangre mientras lo miraba con rabia y, aunque nunca lo admitiría, miedo por el mismo humano al que una vez menospreció. Tú, dijo Hubert con desagrado. ¿Cómo pudiste manipular el viento de esa manera? Cuestiona mientras agarra su brazo para detener la hemorragia. Keigo le sonrió con picardía.
No es más que la técnica básica de manipulación del alma que todos los Fullbringers poseen, solo que más refinada, explicó, pero Uber gruñó ante la respuesta. No me tomes por idiota, cabrón. Espetó. No hay forma de que un Fullbringer como tú pudiera lanzar un ataque como ese solo con manipulación del alma, debes tener otro truco bajo la manga. El líder miró entonces a su oponente con severidad. ¿De verdad? Dijo y luego hizo girar su bastón y convocó otra ráfaga de viento que lo rodeó a él y a Uberts. ¿Por qué no usas ese refinado sentido espiritual tuyo para analizar mi habilidad y decirme exactamente cuál es? Hubert, pensando que se estaban burlando de él, decidió aceptar el desafío de Keigo y, de hecho, analizar su presión espiritual, y se quedó boquiabierto cuando se dio cuenta, para su total asombro, de que el adolescente estaba diciendo la verdad. Sintió que el poder espiritual de Keigo controlaba las almas de las moléculas de aire para crear la ráfaga de viento a su alrededor junto con el bastón en sus manos. Para su gran asombro. ¿Pero cómo? Continuó negando la respuesta. Ningún Fullbringer. Como ya he dicho antes, Hubert, lo interrumpió Keigo. Todos los Fullbringers pueden hacer esto cuando saben cómo hacerlo. Han estado haciendo este tipo de cosas desde el amanecer de la historia humana y han tenido muchos nombres. Luego se acercó al Kinky. Magia, hechicería, brujería, pero la que más se destacó fue, luego hizo girar su bastón nuevamente y los vientos a su alrededor se convirtieron en un tornado que se fusionó con las nubes y provocó que relámpagos y truenos crepitaran desde arriba. Luego, cuando el vanguardia apuntó con su bastón a su enemigo, la tierra y el agua comenzaron a formarse a lo largo del borde del arma y la transformaron en una lanza. Las artes negras. Hubert rechina los dientes de miedo y frustración por el hecho de que este humano ni siquiera se ha convertido del todo en un hombre. Lo estaba abrumando solo con sus supuestas habilidades básicas. Incluso cuando estaba potenciado por una fuerza que lo hacía más fuerte que prácticamente cualquier otro Sternritter en el Reino Santo. Era un aborrecible que se oponía a todo lo que le habían enseñado, en lo que creía y defendía. Y por eso algo tan aborrecible, necesita ser erradicado. No pienses, escupió el Kinky con desesperación y odio. Que me has vencido solo por unos miserables trucos de salón. Luego comenzó a reformar su violín en su hombro derecho mientras usaba Ramstenga y para mover su brazo a la fuerza. Soy Hubert Lehmann, descendiente de los 26 Sternritters originales liderados por el primer rey Kinky. Luego aumentó su presión espiritual una vez más. Mi legado es tan absoluto como la historia de la sociedad de almas, mi sangre es lo más puro después de Dios mismo y me negué a ser humillado, profanado y humillado por un humano repugnante e ignorante como tú. Luego preparó su violín para tocar una canción más. Ahora muere. Hubert gritó a todo pulmón, pero justo cuando estaba a punto de tocar un solo tono. Banda sonora de elección. En el precipicio, Orquesta 2022. El poder espiritual negro que envolvía su cuerpo se disipó, mientras que el suyo comenzó a disminuir rápidamente, petrificando a Kinky con un terror mucho mayor que nunca. No, susurró mientras su voz comenzaba a quebrarse. No. Gritó histéricamente, lo que perturbó a Keigo. No podría haber usado todo ese poder durante toda esta pelea, no podría. Luego comenzó a hiperventilar y miró al cielo mientras una sonrisa suplicante y esperanzada se dibujaba en su rostro. Por favor, mi señor, gritó Hubert. Seguramente puedes darme más poder, ¿verdad? Suplicó mientras lágrimas y mocos caían de su rostro. Si lo haces, te prometo que acabaré con este humano con seguridad. Luego comenzó a tartamudear. Después de todo, eso es lo que me has prometido, ¿verdad? Escuchó el silencio de su intercomunicador y su sonrisa comenzó a caer. ¿Verdad? Susurró lastimosamente mientras su corazón comenzaba a palpitar. Luego, en el momento siguiente, un rayo de fuego azul brotó del pecho de Hubert, para su horror y el de Keigo, y se estremeció. Luego se gira para mirar al humano que una vez despreció y extiende su mano como si estuviera a punto de pedir ayuda. Pero antes de que Asano pudiera intentarlo, el fuego se expandió desde el pecho de Hubert y envolvió todo su cuerpo, vaporizándolo en cenizas de adentro hacia afuera. De regreso a las mazmorras del Tártaro, Ichigo ahora estaba debajo de un agujero de 500 pies de largo en la tierra. Respiraba con dificultad mientras sostenía sus dos Zanpakuto que brillaban intensamente con calor, mientras aún mantenían su forma. Sin embargo, sus brazos estaban cubiertos de quemaduras de segundo grado. Maldita sea, pensó Ichigo. Tuve que usar mi espada contundente y mi escudo de aire solo para defenderme de ese ataque y si desatara otro, tal vez tendría que usar el poder destructivo para hacerlo una segunda vez.
Luego bajó sus espadas. Aún así, no parece estar presionando su ataque, así que tal vez pueda. Ichigo entonces detuvo su línea de pensamiento cuando inmediatamente sintió la presión espiritual de Batsar desde arriba y sintió lo inestable que se había vuelto. Preocupado por su enemigo, el Shinjimai subió rápidamente a la superficie, y lo que vio casi le rompió el corazón. Para Batsbe, el otrora furioso habían violador en llamas que casi lo mata de un disparo. Estaba en el suelo tosiendo energía espiritual negra condensada como sangre de su boca y apenas movía la cabeza para mirar a Ichigo. Maldita sea, se maldijo a sí mismo. Debería haber sido capaz de manejar este nivel de poder si eso significaba derribarte, así que ¿por qué mi cuerpo está reaccionando así? Ichigo entonces le dio una mirada lastimera a Batsbe y supo exactamente lo que le estaba pasando y afortunadamente para Kinki sabía qué hacer para ayudarlo. El hombre en llamas se quedó confundido cuando el anciano adolescente que una vez luchó contra él colocó su mano derecha sobre su hombro y rápidamente absorbió todo el poder que irradiaba su cuerpo. Luego formó un arco sagrado que canalizó ese poder en una flecha que brilló con un violeta brillante antes de dispararla a través de la cámara. La cual luego explotó lejos de la vista. Pude canalizar la mayor parte de esa energía espiritual que estaba devastando tu cuerpo, por lo que deberías volver a la normalidad pronto, explica Ichigo de manera tranquilizadora, pero Batsbe lo mira como si estuviera enojado. ¿Por qué demonios me salvaste, cuando casi intenté matarte, idiota? Argumentó enojado. Si hubieras acabado conmigo, no estarías envuelto en este lío. Ichigo luego frunce el ceño hacia Batsbe. La última vez que revisé, tú fuiste quien me arrastró a este lío para empezar, y nunca quisiste hacerlo tampoco. Entonces Kinki apartó la mirada de Ichigo avergonzado y este último suspiró molesto y después de un momento de silencio su expresión se suavizó. Mira, habló Ichigo y se puso de pie sobre Batsbe. Tienes razón en que no sé exactamente por lo que pasas debido al honor de tu familia, dejó escapar un profundo suspiro. Y prefiero ni siquiera adivinar de qué se trata. Ichigo luego miró a Batsard y luego levantó su mano derecha hacia el hombre atribulado. Pero no necesitamos pelear para resolverlo juntos. Batsbe miró a Ichigo y luego a sí mismo, quien estaba gravemente quemado por el poder que le había sido otorgado y luego, con una sonrisa, extendió su mano y estrechó la de Ichigo. Solo para que esa sonrisa se desvaneciera instantáneamente. Lo lamento. Entonces, antes de que Ichigo pudiera reaccionar, una aguja plateada afilada salió disparada de debajo de la manga de Batsbe y atravesó el brazo derecho del Shinigami. Lo que provocó que todas las venas dentro del cuerpo del anciano adolescente palpitaran e interrumpieran su poder espiritual. Dejándolo vulnerable a un puñetazo en el estómago por parte del Kinki que fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Ichigo vomitara salvia y lo dejara inconsciente antes de que cayera al suelo inconsciente.